Hoy os presento un plato típico y tradicional, sobre todo cuando se hacía la matanza. Se trata básicamente de un método de conservación de la carne y consiste en freír el lomo y las costillas, incluso los chorizos recién hechos. Se fríen y se guardan en una orza, que es una vasija de barro, y se guarda en un lugar fresco sin que le dé la luz directa. Bueno, aquí tenemos los ingredientes. Tenemos el lomo, que es el que le da el nombre al plato, es lomo de cerdo, podéis utilizar cualquier carne, este es el grosor que vamos a cortar, y costillas. He cogido 2 kilos de costilla y 8 de lomo. Bueno, tenemos vino amontillado, vinagre, pimentón dulce de la Vera, pimienta negra molida, ajo molido, orégano, comino, sal y laurel molido. Tenemos el agua, el aceite, el laurel, ajos y clavos aromáticos. Iré explicando los ingredientes más detalladamente a medida que vemos la receta. Bueno, aquí tenemos el grosor, vamos a darle, ¿vale? Porque luego lo vamos a ir cortando así cuando esté cocinado para servirlo y va a ser muy útil. Vamos a cortarlo y a limpiar de posibles restos de grasa. Le vamos a poner el laurel, 3 hojas de laurel por cada kilo de carne de lomo. Voy a poner las unidades por kilo, luego si ponéis 2, 3 o 4 kilos, en función de los kilos, pues vais haciendo la cuenta, ¿vale? Como decía, podéis poner cualquier carne. Yo he puesto el cerdo porque es la carne tradicional con la que se hace esta receta. Se trata de dejar la carne macerando en todos estos ingredientes 2 días y freírlo a continuación. El orégano, como son 10 kilos de carne, pues ya un puñadito. Aquí tenemos el vinagre de vino blanco y el vino amontillado. Que no tenéis amontillado, no pasa nada, vino blanco normal o brandy, lo que queráis. Bueno, el agua, me ha faltado el agua. Venga, lo tiene que cubrir. Movemos bien, mezclamos para que coja toda la carne y el aliño y lo vamos a dejar ahí en reposo, que lo cubra todo, como decía, durante 2 días. Podéis dejarlo un día, pero a mí me gusta dejarlo 2 días para que macere bien y coja el sabor la carne. Ha pasado ya el tiempo y lo vamos a hacer en la lumbre. Aquí tenemos la sartén, aquí tenemos la carne que vamos a hacer y lo que le da el nombre al plato, la orza, una orza de barro tradicional. Ponemos el aceite en la estrebere, ¿vale? Ese dispositivo donde apoyamos la sartén, y vamos echando poco a poco, sin quemarnos, ojo, los trozos de carne en ella. ¿Veis? Bueno, el olorcito que invade el salón es impresionante. Le vamos dando la vueltecita. Como lo he cocinado en la lumbre, nada, lo puedo asegurar. Ese sabor a leña es impresionante. Mirad qué pinta. Bueno, y es una comida muy socorrida. Mirad qué colorcito más lindo ha cogido. Lo vamos a sacar, veis, he hecho el corte de comprobación y está un poco crudo y lo he vuelto a echar, porque como decía, no puede estar crudo, ¿vale? Venga, eso está bien ya.
Lo vamos a ir retirando, lo vamos a sacar de la sartén, lo vamos a apartar ahí y vamos a dejar que enfríe para echarlo en la orza. Mirad qué colorcito. Os puedo asegurar que es un plato de lujo y muy demandado. Mirad qué pinta. Bueno, así lo vamos a hacer con toda la carne, ¿vale? Vamos a ir ya enfriado, lo vamos a ir poniendo poco a poco en la orza. Y vamos a ver aquí el corte de la presentación para que veáis cómo ha quedado. Es una delicia, lo puedo garantizar. Mirad qué tierno. Vamos a emplatar. Vamos a ponerlo así bonito. Lo vamos a rociar con un poquito de orégano y un chorrete de aceite de oliva virgen extra, como siempre caracteriza mi cocina. Me falta un poquito más, voy a cortar este trozo. Es impresionante, lo puedo asegurar. Yo he hecho cantidad grande porque somos muchos en casa, pero vosotros podéis preparar un par de kilos y lo hacéis más rápido y os alegraréis sin duda. Que no, si no tenéis orza, pues en un envase de estos que cierran hermético es lo mismo, ¿vale? El chorrete de aceite no puede faltar. Y bueno, aquí tenemos nuestro lomo de orza artesano en la lumbre, el tradicional, con un buen vino, bueno, y quita el sentido. Si os ha gustado, dejad ese dedito para arriba. Mirad las costillas como han quedado tiernecitas, jugositas. Un bocado que tienen de lujo. Mirad qué ternitas. Mira, bueno, impresionante. Algunos días me veo la necesidad, por prisas, por lo que sea, de utilizarlos porque es muy socorrido. Como decía, coges, sacas un par de trozos, los calientas en el microondas, pones patatas con huevo para los chicos. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a echar el resto de aceite que nos ha sobrado con todo el aliño que está ahí y lo vamos a poner en la orza hasta cubrir, porque es muy, pero repito que es muy importante que cubra el aceite la carne. Cualquier cosa que esté sumergido en aceite jamás se pondrá mal. Bueno, le he puesto aquí el toque de ampi, un poquito de aceite que ha servido para freír, bueno, y está de lujo. Bueno, pues aquí tenemos nuestro lomo de orza, 10 kilos en total, de entre carne de costillas y lomo, y me durará para una gran temporada. Y nada, pues os invito a que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y que activéis las campanitas para que os lleguen mis vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!